Buenos días, nos encontramos en la Academia de Historia del Tolima con dos invitados muy especiales, quienes nos estarán hablando de la riqueza cultural del Tolima y de sus orígenes. Buenos días, bienvenidos y muchas gracias por su tiempo, por el espacio en el que nos permiten compartir este tema con ustedes. Gracias, Lady. Bienvenidos a la Academia de Historia del Tolima. Yo soy Hernán Clavijo Campo, presidente, y estamos complacidos de apoyar el evento Festival del Fuego Vivo. Yo soy Hernando Bonilla Mesa, bachiller del Colegio San Simón, histórico, del que muy probablemente voy a hablar. Claro que sí. Ingeniero civil, pero muy interesado siempre por los aspectos culturales y sobre todo Ibagué, ciudad en la que crecí yo. Yo no soy ibaguereño, soy espinaluno. Entonces, para entrar en materia, queremos empezar preguntándole, ¿le parece, don Hernando? ¿Podría hablarnos usted sobre el origen y evolución de la cultura musical en el Tolima? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso? Así como hubo mestizaje racial, también hubo mestizaje en las formas culturales y entre ellas la música. Sobre todo el bambuco, ahí es donde se da uno cuenta de que hay influencia de lo que trajeron los europeos y lo autóctono. Claro. En el pasillo no tanto, el pasillo es totalmente europeo, es un vals, 3x4, el compás de 3x4. Claro. Sí, muy interesante porque todos hablamos de el bambuco, pero en realidad no sabemos de dónde proviene y por qué es tan importante para los tolimenses. Como todas, como le decía, eso es parte del mestizaje, no solamente racial, sino también cultural. Y yo pongo siempre puesto de ejemplo el bambuco. Y el torbellino, sobre todo, aquí no caló mucho el torbellino, más que todo es en Boyacá y en el altiplano, undino-boyacense, pero aquí el bambuco. Y el bambuco permeó, porque hay bambuco caucano, hay bambuco antioqueño, pero yo diría que es parte del aporte tanto autóctono como europeo, español en este caso. Muy interesante, muchas gracias. Y por el lado popular, la caña de Cantalicio. Sí, la caña, que ya hay también, ahí sí que es más, ya es música más, porque también el bambuco era bailable, fue que después le pusieron letra. Pasó lo mismo que el tango era para bailar, lo mismo que el bambuco, pero después comenzaban a poner letras, y unas letras pues que conmovían, ¿no? Claro. Pero hay cierta ruptura con Cantalicio, con... Claro, ¿no? Es que ahí sí realmente se revive, ¿no? Más lo autóctono que lo español, que en este caso. Mira. Sobre todo toda la caña. Bueno, importante, datos interesantes que pues por lo menos uno como ibaguereño desconoce y que de verdad es muy importante saberlos porque hacen parte de toda esa riqueza cultural que pues deberíamos conocer. Bueno, don Hernán, ¿cómo ha cambiado la interpretación de la historia de Ibagué a lo largo del tiempo? Pues bueno, ustedes saben que la palabra historia, el concepto historia, designa dos cosas a la vez, simultáneamente. Una, los procesos sociales relevantes, significativos, que permanecen en las instituciones, en la memoria de la sociedad, de la gente, de los pueblos, de las naciones. Y por otro lado, designa el conocimiento racional, metódico, crítico de esos hechos, de esos procesos sociales relevantes. Entonces, en ese sentido, pues la ciudad, el municipio de Ibagué y el departamento del Tolima, como entidades de tipo político-administrativo, de tipo territorial, pues han estado dinamizadas por distintos procesos sociales como la producción económica, la educación, la propia cultura, la política, ¿sí? Y desde ese punto de vista, pues cada generación o cada 3 generaciones que conviven en un ciclo de tiempo que podemos llamar el presente histórico, que abarca más o menos 50 años, en donde conviven abuelos, padres, hijos, nietos, eso que llamamos nosotros la convivencia social de las generaciones, pues va produciendo un tipo de memoria que la siguiente generación se encarga de transmitir, de decantar, de seleccionar, a veces de omitir, de olvidar, también de olvidar, y en el mejor de los casos,
de estudiar de una manera metódica, crítica, que es lo propio de la historiografía. Entonces, pues Ibagué y el Tolima han tenido procesos históricos que los historiadores han estudiado a posteriori y que más o menos comienzan a verse desde, digamos, el propio comienzo del siglo XVII, con las crónicas de la conquista, que se continúan un poco con los informes y también con los ensayos, los artículos de prensa, cuando aparece la prensa cultural en la Nueva Granada a finales del siglo XVIII. Después de la independencia, pues viene otra generación que hace la guerra de independencia y después se sienta a escribirla a mediados del siglo XIX, y a finales del siglo XIX pues se ve ya casi que dos generaciones que están haciendo la historia de todo el primer siglo republicano y que se continúa inclusive un poco después de la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días fue una guerra de 1000 días, curiosamente, que dejó una marca muy profunda entre los ibaguereños, los tolimenses, los colombianos, porque no es que a raíz de esa guerra perdimos Panamá, a raíz de esa guerra se sembró el odio perdurable por varias razones. A raíz de esa guerra se empobreció el país y el Tolima, que es como un nodo de comunicaciones en Colombia, por estar en el centro del país, tiene ese poder, esa versatilidad, ¿no? El norte, el oriente, el occidente, el sur se articulan a través del río Magdalena, de la carretera Ibagué-Armenia, de la carretera Neiva-Espinal, bueno, en fin, así sucesivamente. Y a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, pues otra generación con otro esquema, con nuevas fuentes de información, con nuevos métodos, con nuevos aparatos conceptuales, pues ha hecho interpretación de los procesos que vienen desde la conquista, la colonia, la independencia, el primer siglo de la República Liberal, la violencia y el Frente Nacional y todo. Entonces hoy nos encontramos en un momento en el cual en los colegios, en las universidades, inclusive en las universidades se estudia la carrera de historia, porque ya tiene su propio estatus epistemológico, tiene una metodología, tiene un corpus teórico, es decir, se estudia como cualquier ciencia, como cualquier otra disciplina. Y pues acá en la academia tenemos actualmente jóvenes que han hecho la carrera de historia, profesores de la universidad que han venido a acompañarnos acá en este trabajo de preservar la memoria, de escribir la historia, de hacer nuevas narrativas sobre nuestro pasado común, etc. No, como nos damos cuenta, estamos hablando pues con especialistas en la materia, de verdad que nutrida la conversación, que enriquecedora. Bueno, entonces continuemos, don Hernando, ¿qué nos podría usted o nos podría hablar sobre la relación entre la historia del Tolima y su desarrollo cultural, pero especialmente en el tema de la música? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque veo que es un especialista en este tema de la música, de los ritmos, de todo aquello. Ya algo dijo aquí Hernán, porque Ibagué era el punto terminal de una de las vías más importantes que tuvo desde precolombino, porque el camino del Quindío no lo hicieron los españoles, precolombino, eran los puntos terminales. Eso ya, por aquí pasaba todo el mundo. Y no lo digo yo, lo dicen los viajeros extranjeros, franceses, americanos, europeos. Les llamó siempre la atención que en cada rincón había alguna persona haciendo música, con la guitarra, ustedes cogen, y eso pues coge mucha fuerza con la famosa crónica del conde Gabriac, ¿no? Que es el que más importancia le da. Entonces eso, la importancia musical no nació propiamente del conservatorio, que no existía. En 1892, aquí en el Colegio de San Simón, la primera orquesta, aquí en el Colegio de San Simón. Claro. Ya en el siglo pasado, en el siglo XX, ya Alberto Castilla llega a Ibagué, ¿sí? Funda el conservatorio que tanta fama le ha dado al Tolima, ¿no? Claro, de hecho, generalmente pues uno piensa que de ahí se atribuye el nombre de la ciudad musical, ¿sí? Pero miren qué interesante conocer esos orígenes, esas raíces de algo tan importante como es de dónde viene ese término o esa característica que pues representa al departamento, a Ibagué como tal, ¿no? Y la culminación de todo este proceso
de que Ibagué merezca el título de Ciudad Musical de Colombia en 1936, cuando Alberto Castilla reúne el primer congreso musical. Qué interesante. Y no excluye ningún tipo de música, tanto los compositores de bambucos como los compositores de sinfonías, de conciertos, no hacen ninguna discriminación. Es el paso más importante. Ahí se consagra Ibagué como ciudad musical de Colombia. Ahí ya queda oficialmente Claro. como la ciudad musical. No es una cuña. Yo, por ejemplo, yo escribí un libro sobre Mozart, siendo ingeniero civil, pero ¿por qué? Por el ambiente musical de Qué Ibagué. No lo atribuyo a interesante, otra cosa. bellísimo. No lo Fernando atribuyo. Bonilla es musicólogo. Mira, A ratos, a ratos. no, pero hagamos la cuñita. ¿Y cómo se llama el libro? Es un libro, vean, aquí lo traigo. Mira. Lo pueden mostrar en pantalla. A ver, si se, Tiene que ir- ¿se enfocará? ¿Será? La vinculación que tuvo Mozart con la masonería. Ah, correcto. Claro, acá vemos muchos símbolos masones. Mira, interesantísimo. ¿Cuál es el papel de la Academia de Historia del Tolima en la conservación de la memoria histórica de la ciudad y de la región? Pues bien, la Academia se funda en 1929 y ha tenido pues una existencia discontinua, pero ha permanecido vigente en distintos momentos de la historia hasta que un poco como efecto de todas estas tragedias que ocurrieron en Colombia en 1985, lo del Palacio de Justicia, el volcán del Ruiz, la destrucción de Armero, etc., la Academia se refunda en 1986 y desde entonces ha venido como a configurarse con más, llamémoslo así, como con más rigor su tarea de coleccionar la bibliografía histórica de los municipios, del departamento, de la región, de otras academias, de otros autores colombianos que han escrito sobre el Tolima, de historiadores extranjeros que han escrito sobre el Tolima, sobre Ibagué, sobre otras regiones del Tolima, y acá están más o menos clasificadas las distintas colecciones que hacen parte del acervo documental de la Academia. Pero, o sea, es decir, desde ese 1986 ha venido ya de forma continua Sí, hasta funcionando. hoy. Ok. Hasta hoy. Y en ese sentido, pues hemos, los miembros de la Academia han escrito obras sobre distintos periodos, temas, y han publicado, y acá permanecen esas publicaciones. La Academia tiene un boletín, es decir, una publicación periódica en la cual pues, los miembros de la Academia y otros autores publicamos escritos, ensayos, artículos, etcétera, sobre distintos periodos, temas de la historia de Ibagué y del Tolima. Además, realizamos congresos, seminarios, conferencias, allí en el Banco de la República, acá mismo en este lugar, o inclusive en colegios, en los pueblos. La Academia trata de articular a centros de historia de Honda, Mariquita, Ambalema, Espinal, recientemente Chaparral, y con ellos pues estamos dinamizando lo que es el interés por recuperar la memoria, preservarla, enriquecerla, y a partir de eso pues tratar como de permear la sensibilidad de estudiantes, profesores, del público en general, por lo que es nuestro pasado, los imaginarios que tenemos nosotros de nuestro territorio y por supuesto nuestra identidad colectiva como tolimenses. Veo que pues dentro de toda esa experiencia que ustedes tienen, ¿cierto? Don Hernán nos podría compartir alguna historia o anécdota significativa de todo eso de la historia del Tolima, algo que nos quiera compartir en relación. Por ejemplo, algo que muchos desconocen. Cuando Mosquera se gana la guerra del 1861, él escoge como primera instancia para reunir la convención que promulgue la nueva constitución, famosa constitución de 1863, Ibagué. Por alguna circunstancia eso se perdió y terminó reuniéndose en Río Negro, en Antioquia. Una anécdota que pocos conocen y que Hernando Márquez Arbeláez le da importancia en su libro sobre Ibagué. Ibagué. Sobre Ibagué. Bueno,
Ahí en esa línea cabe el tema, la pregunta que se quedó en el tintero, y es, Hernando, tratar de hacer como esa serie de acontecimientos que han singularizado a Ibagué como un espacio histórico, que viene desde la Guerra de los Fijaos, Sí, sí. desde la visita de Humboldt, desde el Congreso, Sí. Volvemos al mismo llano, por el mismo hecho de ser terminal de uno de los caminos más importantes que tiene Colombia. Pues ahí ocurren muchas cosas, es sitio estratégico. Pues en primer lugar, su fundación, todavía se discute sobre el sitio donde se fundó Ibagué. Todavía se está discutiendo y hay varias teorías. En primer lugar eso. Ya pues en la colonia, pues una de las caminas importantes, no necesita pues que yo lo diga, ya en la República, en 1812 o 1813, debido al enfrentamiento que hay entre Nariño y Camilo Torres, entre el Congreso y el Ejecutivo, Torres considera que él en Santa Fe de Bogotá no tiene garantías para que el Congreso se reúna. ¿Y sabe a quién escoge para que se reúna el Congreso? Ibagué. Ahí en la Plaza de Bolívar, el antiguo ayuntamiento donde está el banco, donde está la DIAN, Sí, ese era, ahí en la esquina. ese era el ayuntamiento. Mira. Ahí se reúne el Congreso de las Provincias Unidas del Nuevo Reino de Granada. Bueno. y a mediados del siglo Más adelante. XIX, Sí, cuando Melo da el golpe de Estado, toda la institucionalidad, la legitimidad se viene para acá, para Ibagué. El Congreso se reúne aquí en el convento de Santo Domingo, aquí en el Banco de la República. Sí. El Ejecutivo se va para el Ayuntamiento y la Corte Suprema de Justicia, todo se traslada aquí. Y aquí se fragua pues la derrota de Melo y volver otra vez a la institucionalidad. Pues en la Guerra de los 1000 días, el mismo cuento, sitio estratégico Ibagué, Camino del Quindío. Camino del Quindío, paso obligado. Paso obligado. Claro. y en 1922, después de unos meses después de la llegada del ferrocarril a Ibagué, se reúne La Convención Liberal de Ibagué, que fue la que planeó, la que volteó totalmente, cambia el libre cambio por se socializa el liberalismo. Es como decir, es la antesala de la República Liberal de 1930 hasta el 46. Se reúne aquí en Ibagué, ahí en la Plaza de Bolívar. Ya gremialmente hablando, aquí también en Ibagué se funda la Federación de Arroceros, otro ente muy importante aquí en Ibagué. Claro. 1928, el segundo Congreso Estudiantil de Colombia, universitario. que lo preside Carlos Lleras Carlos Restrepo, Lleras que era Restrepo, estudiante acá. todavía. Mira. Que hablan de la autonomía universitaria, de todo lo que usted quiera, aquí en Ibagué. Ahora, hay otros hechos que también han dejado una huella profunda, ¿no?, en el ser social de la ciudad. Yo quisiera mencionar el que a mi juicio durante el siglo XX fue el más importante, que fue la llegada de la comunidad salesiana a Ibagué. Los salesianos son una comunidad religiosa que viene de Italia a apoyar a los jóvenes pobres y funda escuelas de artes y oficios, escuelas agronómicas. Acá en Ibagué crearon la Escuela de Artes y Oficios San José y la Escuela Agronómica de San Jorge, que fue la matriz de la Universidad del Tolima. Entonces, son cosas que realmente han dejado una huella muy profunda en la ciudad, además de que como era una comunidad con un interés en la música también muy importante, vinieron a reforzar el carácter de ciudad musical, porque ellos también tenían su orquesta, también tenían sus propios intereses en la música, y entonces eran como colaboradores de lo que era el espíritu identitario de la ciudad, que era la agricultura, la música y el comercio. Eso los salesianos lo llevaron, creo que a su momento de esplendor, en la década de 1950, cuando justamente de allí nace la Universidad del Tolima. De modo que Ibagué va a crearse, en Ibagué se van a crear como consecutivamente tres almas mater, ¿no? La primera alma mater es San Simón, la segunda alma mater es el Conservatorio de Música del Tolima y la tercera alma mater es la Universidad del Tolima. Qué interesante. Les agradecemos Bueno, de verdad inmensamente, nos mucho quisiéramos gusto. quedar por acá, Con mucho esperamos gusto. por ahí en otro ratito, sin duda que vamos a estar,
persiguiendo todo este material que nos dicen, estudiándolo, porque nos ha quedado una gran inquietud, aparte pues de un aprendizaje de todo este conocimiento tan exquisito que nos han compartido y que pues sin duda un espacio tan corto como este que hemos tenido pues no es suficiente para todo lo que podríamos aprender de esa experiencia, de esa solvencia que tienen ustedes, pero les agradecemos, don Hernando Bonilla Mesa, y don Hernán Clavijo Campo, muchas gracias, con mucho de verdad. gusto. Y pues esperamos en algún momento tener otra vez el honor de vernos por ahí. Muy bien.